Bienvenidos modelistas a este 14º directo en el que prácticamente vamos a terminar nuestro querido Fogbull 190. Como veis, en el directo anterior le hicimos las calcas y el panelado y como os comenté, al limpiar el panelado, el exceso de panelado y arrastrarlo un poco hacia atrás, ya generamos una primera capa de suciedad. Y la verdad es que se ha quedado un efecto muy bonito con el camuflaje invernal y esta parte marroncita, que no voy a hacerle nada a esta parte superior del avión. La voy a dejar tal cual está porque la verdad que el efecto me gusta muchísimo. La que sí que vamos a trabajar es esta parte inferior, que ya está prepanelada y demás, pero le vamos a meter un wash para darle un efecto de uso mayor, porque esta de arriba, como os digo, la verdad es que ya tiene pinta de uso, así que la vamos a dejar tal cual está. Luego también le he pintado, porque esto iba con calca, este cuadrado negro, pero se lo he pintado directamente, he enmascarado todo y se lo he pintado porque va a quedar mejor. Y al finalizar el directo de hoy, todo lo que quede lo voy a barnizar en mate. Por lo tanto, todos los detalles que le vamos a hacer hoy van a ser todos los que no requieran algo brillante, ¿vale? Como por ejemplo las ametralladoras y cañones los vamos a pintar de negro, pero no les vamos a dar el toque de aluminio que brilla, porque como luego lo voy a barnizar en mate, si no mataríamos el efecto, no tiene mucho sentido. Y aquí le voy a hacer algo de uso de aluminio también, pero lo vamos a matar, entre comillas, ¿vale? Vamos a hacer, al igual que con el camuflaje que le hicimos como dos partes, la parte semidesgastada y luego la desgastada entera, con esta parte en aluminio vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una semidesgastada ahora, que luego le vamos a dar una pequeña capa de pintura por encima, de forma que parece que la pintura ha saltado un poco, pero sin llegar al aluminio de dentro del avión. Y ya en el siguiente directo, en la semana que viene, que seguramente ya sea el último, ya le haremos también unos desconchones en aluminio puro para que la unión de las dos técnicas nos dé ese efecto. Y en principio poco más. Vamos a usar guases, como os digo, en la parte inferior del avión. Vamos a hacer guases también en las ruedas, que como veis las tengo ya pintadas. No sé si se puede apreciar, pero tienen el panelado también por dentro. Y lo único que le vamos a hacer ahora va a ser un wash negro para darle un toque más oscuro a la rueda, porque están con el color de goma, que es un poco más grisáceo. Entonces vamos a oscurecerlo un poco y hacerle ciertas manchas para darle un poco más de realismo y un poco de riqueza visual. Y en la semana que viene ya le daremos pigmento puramente de arena para darle ese toque también diferente y lo tendremos listo. Y a las hélices que a veces suelen estar pintadas, se le hace pequeños desconchones en las puntas para simular el efecto de uso y desgaste. Lo que pasa es que estas que no están pintadas, lo que le vamos a hacer va a ser también darle un pequeño wash de, no sé si del dust o del gris, lo vamos a ver. Yo creo que del gris le va a quedar bien para darle diferentes tonos a la propia hélice, y también le da ese efecto ya de un poco desgastado, ¿vale? Así que, lo dicho, vamos a por ello. Y lo primero que vamos a hacer va a ser darle la vuelta a nuestro querido Fogbull. Y vamos a usar prácticamente todos los óleos. No todos, obviamente, pero muchos óleos de diferentes colores y darle diferentes puntitos. A ver si lo consigo. Vamos a empezar por el gris neutral, o el gris neutro. ¿Vale? Cogemos el óleo, cogemos un pincel fino, tampoco un pincel muy grueso. ¿Vale? Limpiamos exceso porque necesitamos, como os digo, puntitos, ¿vale? Y ahora pues le vamos dando, por ejemplo, pues aquí le aplicamos un punto, otro punto por aquí. Le vamos dando en diferentes puntos. Como veis, también he puesto esta pieza, que hasta ahora no la tenía, para ahora que vamos a hacer todo el wash de la parte inferior, que se integre, porque si no se integra, pues va a resaltar. Como veis, pues le damos diferentes puntos, sin excedernos, unos puntos aleatoriamente. Y vamos haciendo esto con
todos los colores, no es, pero prácticamente todos los colores. Hemos empezado por el gris, le vamos a hacer blanco, le vamos a hacer negro, le vamos a hacer marrón. Si tenéis verde, también, el verde le va muy bien a este azul alemán de la Segunda Guerra Mundial. Tengo amarillo, pero el amarillo no le corresponde mucho. Por ejemplo, el blanco y el negro son óleos que opacan mucho. Entonces el gris sí que no hace falta tener tanto cuidado, pero con el blanco sí que aplicarlo con más cuidado, porque como veréis se marca mucho más, ¿vale? Entonces ahora vamos dando puntos también aleatoriamente en otras zonas, ¿vale? Para que entre todas pues vaya creando una capa interesante de diferentes tonos que nos vayan... Uy, va, ahí me he pasado. Enriqueciendo el avión. Si nos pasamos, podemos retirarlo, que voy a retirarlo yo ahora con otro pincel, o si no, cuando vayamos a integrarlo todo, ahí necesitaremos más White Spirit. Pero voy a retirarlo yo. Ahí está. Quitamos el exceso, limpiamos el pincel y a por el siguiente. Ahora es un momento que es un poco más tedioso, por lo dicho, porque tenemos que coger todos los óleos e ir haciendo marquitas. Pero luego al integrarlo, lo integramos todo de forma rápida y sencilla. Así que... el negro, como os he dicho también, puntos pequeñitos porque opaca si no mucho. Y luego también haremos algún otro desgaste, por ejemplo, el humo de las ametralladoras o de alguna tapa, de alguna de estas tapas, simulando alguna fuga. ¿Vale? Eso ya vamos a ir. Hoy le vamos a dar mucha caña a todos los óleos y utilizaremos diferentes técnicas para ir aprendiendo y viendo el efecto de cada una. Venga, ahora vamos con el marroncito claro. Se me están acumulando ya todos. Ahí está. Los claros no es tan peligroso. Bueno, el blanco obviamente es claro, pero el blanco y el negro, como os digo, son los que más tenéis que tener cuidado. El resto, bueno, podéis ahí jugar un poco más. Le dais ahí un poco aleatorio y ya vais a ver luego el efecto que tenemos combinando todos, que queda bastante chulo. Vamos a coger un verde, que el verde también, como os digo, sobre el azul queda muy bien. Tampoco nos pasamos, el verde es predominante, entonces el verde también un poquito. 4 puntos contados. Hacer uno aquí. Voy a poner el dedo. Uno aquí. Otro aquí. Vale. Listo. Aquí tengo justo la paletilla para limpiar con el White Spirit. Y vamos a usar el marrón tierra. Y con esto ya lo tendríamos, la parte de abajo. Un marrón tierra. Ahí me he pasado. Vale. Y uy, esto se nos ha abierto. Vaya. Vale. Vamos dándole ahí pequeños puntitos en algún hueco que veamos. Es importante no sobreponerlos para que creen ahora los efectos que buscamos. Entonces, ahora simplemente cogemos un pincel plano. Cuanto más largo sea el pincel... Lo que pasa es que no es muy bueno. Vamos a ver este.
La verdad es que mis pinceles planos, hasta luego. No son de los mejores, pero bueno, vamos a coger este, que no es muy grande. Cuanto mayor sea el pincel, mayor va a ser la integración entre todos. Dame un segundito que muevo esto. Y ahora, lo mojamos levemente en White Spirit, no mucho. Quitamos el exceso, si tenéis una servilleta a secar el exceso, ¿vale? Que tenga un poco de White Spirit, pero que no tenga mucho. Y entonces vamos pasando de arriba hacia abajo. Es lo mismo que os comenté con el panelado de la parte de arriba. Lo mismo, para hacer el efecto de que toda la suciedad se va arrastrando hacia la parte inferior del avión, que es el efecto que tendría el aire. ¿Vale? Le vais dando poco a poco, no os preocupéis por esas manchas que van surgiendo, que son normales. Las vamos mezclando todas un poco, ¿vale? Y ahora ya pasamos, ahora que ya están todas más o menos mezcladas, ¿vale? Este sería como un poco el resultado previo, entre comillas. Pasamos ahora sí a integrarlas. Si queréis mezclar un poquito más con White Spirit, lo que vais a hacer va a ser quitar un poco de color. Si no queréis mezclar con White Spirit, podéis ir arrastrando así. Todo va en función del resultado de suciedad que queréis aplicar al avión, ¿vale? Como os llevamos diciendo en todos estos directos, el resultado que yo busco es un avión utilizado, pero que no parezca que lleva luchando desde el primer día de la guerra. Entonces, ahora simplemente vamos pasando por todas las zonas, integrando todos los puntitos que hemos ido dándole. Y si veis alguno que persiste, le damos un poco más con el pincel y poco a poco se van integrando todos. ¿Vale? Vamos poco a poco. Siempre la dirección es muy importante. Como en esta parte lo hagáis en horizontal, vais a dejar esas líneas. Fijaros cómo ya se van marcando las líneas en vertical. Entonces, como lo hagáis en horizontal, vais a dejar las líneas marcadas en horizontal y va a chocar muchísimo visualmente al avión porque la suciedad, como os digo, va a ir siempre hacia abajo, hacia la cola del avión por la fuerza del viento. Si veis que ya no se integran los colores, porque eso significa que el pincel ya está seco, lo volvéis a mojar muy poquito, quitéis el exceso y le volvéis a pasar. Porque la cosa es, como os digo, que se note, pero que tampoco sea algo muy cantoso. Vale, vamos a pasar un poquito más por aquí. Hay algunas que se han marcado mucho. O sea, del motor, aunque está más sucia, la parte que esté sucia en el motor me gusta. Le he dado un toque. Ahí está. Ya como veis, no sé si lo podéis llegar a apreciar bien, pero le hemos metido un poco más de suciedad al avión, que junto con el prepanelado que le hicimos anteriormente, mira, nos ha quedado aquí una marquita, le da un toque, diferentes tonos, gracias a todos los óleos que le hemos metido, le da diferentes tonos y sobre todo eso, esas líneas que en algún sitio están levemente marcadas, le da esa sensación de mayor suciedad y más desgastado. ¿Vale? Entonces vamos a ir dejando que se seque esta parte antes de empezar con el tema de las... lo diré, de las escotillas, ¿no? De las tapas y hacerle alguna manchita. Así que vamos a pasar a las ruedas. Como os he dicho, estas están pintadas directamente en el gris goma. Entonces, le vamos a hacer unas pequeñas marquitas con óleo negro, ¿vale? Para darle un tono... Vale, voy a coger un poco más de White Spirit, porque si no, no me va a dar. Eso, le vamos a dar un tono un poco más oscuro a esas ruedas, que luego, junto con el pigmento que le daremos la semana que viene,
ya van a quedar perfectas. Al final, como veis, muchas veces es la unión de varias técnicas las que te da un resultado bueno. Lo importante es realmente conocer las técnicas para saber dónde aplicarlo y qué resultado vamos a obtener, para que podáis elegir en función de ello exactamente qué es lo que queréis conseguir. Vamos a darle un negro muy diluido, ¿vale? Muy acuado. Bueno, muy acuado no es muy disuelto, más bien, porque esto es óleo. Ahí va, que no lo estáis viendo. Vale, como veis, obviamente se mete en todas las líneas que tiene la rueda marcada. Lo que vamos buscando es darle como una pequeña veladura en negro. Vale, si la comparamos con la siguiente, ¿veis? Bueno, claro, ahora brilla por el óleo, pero conseguimos un tono más realista, porque el gris goma está muy bien, pero no termina de ser realista, la verdad. Porque me resulta artificial. En negro puro una goma tampoco queda bien, pero por eso si le metemos una pequeña veladura negra a la goma, ya creo que conseguimos un efecto mucho más realista. Y a la pequeñita lo mismo. Vamos ahí. Venga, listo. Así que estas las tendríamos también ya listas para, al igual que el resto del avión, barnizarlo en mate una vez que acabemos y ya la semana que viene le metemos los pigmentos. Un saludo, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer verte por aquí, como siempre. Bien, ahora vamos entonces con las hélices. Y para las hélices vamos a usar... sí, creo que el gris neutro va a quedar... Va a ser el que mejor va a quedar. Vale, voy a coger un poco del gris neutro. No, este es el dust, este. Vale, vamos a limpiar. Y ahora prácticamente lo mismo que con las ruedas, ¿vale? Vamos a hacerlo con el gris neutro en las hélices. Tiene que ser también muy diluido porque al final lo que queremos es marcar un poquito las hélices, pero que no se note mucho, ¿vale? Le damos ahí como 4 toques y por la parte de abajo lo mismo. ¿Vale? Y ahora con un pincel como estos, de los redondos, mojamos levemente en White Spirit, lo mismo que antes. Secamos el exceso. Cuando veamos ya que en la mano no es muy brillante, le vamos dando así, pequeños golpecitos. ¿Vale? No marquéis mucho. No sé si lo podéis... Es que al brillar, claro, con la luz, no sé cómo hacerlo para que podáis verlo bien. A ver si luego cuando se seque os lo puedo enseñar mejor y se ve mejor. Porque la cosa es eso, no marcarlo mucho. Vale, ese por ejemplo está ya muy marcado, entonces... No sé si lo veis, ese ya está muy marcado. Mira, ahora sí que se ve que el de abajo que no es un color plano, sino que tiene pequeñas marcas. Eso es lo que estamos buscando, ¿vale? Pequeñas marcas que al final nos den como un pequeño cambio de tono y nos hagan precisamente eso, la sensación visual de que esa hélice ya ha estado recorriendo... Vale, se está saliendo. Ha estado recorriendo ya los cielos de Europa en este caso. Repetimos el proceso en la parte inferior.
Y eso ir jugando un poquito. Si veis que no se marca lo suficiente, pues le dais un golpecito más con el óleo, limpiáis el pincel en White Spirit y lo esparcís. Lo trabajamos siempre con el óleo porque... Vaya, o sea, se ha soltado el palillo y ahora ya me va a dar la guerra. Porque es lo más fácil de cara a distribuirlo y hacer pequeñas marcas. ¿Se puede hacer con pintura acrílica? Por supuestísimo, pero tienes que tener mucho más tino, sabiendo que la pintura acrílica se va a secar muy rápido. Y al final con el thinner puedes usarlo y demás, pero sinceramente en estas cosas yo prefiero los óleos. Vale, y ahí lo tendríamos. No sé si lo podéis llegar a apreciar bien, lo cual es una pena si no se puede apreciar bien, pero espero que sí, que podéis ver esas pequeñas manchas que hay en las hélices que te dan esa sensación que comentaba. Bien, pues tenemos ya prácticamente todo esto listo. Tengo esta piecita casi perdida, que es la que va dentro de la carlinga. Aquí de hecho es donde apoyaba la cabeza el piloto. Así que si recordáis cómo desgastamos el asiento con un poco de dust, vamos a hacer lo mismo pero en esta parte, ¿vale? Entonces le vamos a dar un golpecito de óleo de nada, porque es muy pequeñita la pieza, entonces no necesitamos prácticamente nada. Y lo mismo con un pincel redondo. Lo que no sé es... Sí que tiene, vale. Le vamos dando para hacer ahí un desgaste que parezca... que como que está un poco más desgastado en una zona, ¿vale? Para darle ese efecto también pues de usado al final. Espero que lo podáis estar apreciando bien. Y ahí la dejamos. Esa también ya estaría lista para la siguiente. Bien, entonces vamos ahora con... Vamos con el de las ametralladoras, por ejemplo. Este Fogbull tiene 2 cañones, 2 ametralladoras aquí en las alas y otras 2 ametralladoras en el morro. La de los cañones no le voy a hacer nada porque así damos un poco de diferencia entre las partes. Es que si no, si hacemos el mismo efecto en todos, no va a quedar bien. Vale, hay que ir variando un poquito. Entonces, aprovechando estas ametralladoras que están mucho más pegadas al fuselaje, vamos a hacerle pequeñas marcas. Que ahí cogemos un poquito de óleo negro, ¿vale? Vale, vamos a limpiar el pincel. Cogemos un poquito de óleo negro. Sí. Este óleo se me ha secado. Se ha secado, vaya. Vale. Un pelín de óleo negro. Vale, y marcamos. No sé si lo habéis visto, ¿vale? Está marcado muy poquito aquí. Vale. Ahora cogemos nuestro pincel plano. No sé muy bien cómo coger el avión para poder hacer esto mientras grabo, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Porque el pincel ahora mismo chocaría con la cámara. Tiene que ser lo más recto posible, ¿vale? Voy a alejarlo para poderlo hacer. Entonces, lo ponemos así, perpendicular, y tiramos hacia abajo. Si quiere moverse un poco el óleo, voy a darle un poco de White Spirit. A ver si así arrastra mejor. Así, ahí está. ¿Qué ha pasado? Que se nos ha ido demasiado. Le he metido demasiado White Spirit al pincel, así que vamos a volverla a marcar. ¿Vale? Voy a secar el pincel porque eso es que tiene demasiado. Se está yendo, ¿eh? Bien. Pues vamos a probar de otra forma. Vamos a darle un poco más arrastrando con el pincel. Y de hecho, vale, vamos a probar dándole golpecitos. Vamos a volverla a marcar.
Así le conseguimos dar el efecto que es el que estoy buscando. Vale, necesito otro pincel. Mira, este pincel me va a venir muy bien. Y ahora con uno simplemente, ni con White Spirit, simplemente lo que vamos a ir haciendo es recogiendo la marca de forma que hacemos un cono hacia abajo, ¿vale? Una especie de cono. Toda esta parte ya nos la comemos. Y veis que no está muy bien centrado, así que lo vamos centrando. Ahí. Y la parte del fondo nos la vamos comiendo con el pincel. Y ahí tendríamos un efecto del humo del cañón, por ejemplo. Si le queríamos dar un poco más, podemos darle un poco más de humo alrededor. Lo bueno de esto es ir trabajando con más tiempo de margen, la verdad. Porque hay que ir dejando secar un poco todo, pero bueno. Vamos a hacerlo aquí en la parte superior. Ahora hacer lo mismo. Le marcamos aquí. Y vamos tirando. Ah, que ya tiene... Vale, esto ya tiene pintura. Entonces... Vale. Le marcamos primero el fondo. Ya le marcamos la línea de verdad. Y ahora la vamos metiendo. Poco a poco. Vamos haciendo ahí el cono. Si le queremos dar así golpecitos, lo que vamos generando es... Le rompemos la línea recta que la generamos con el pincel. Porque al final, al moverlo con el pincel, generamos una línea recta. Le damos golpecitos, lo que vas generando es diferentes marcas, ¿vale? Y ahí tenemos también la traza del humo de esa ametralladora. No me ha terminado de convencer, si os digo la verdad. ¿Por qué? Porque se ha quedado larga. La estoy viendo muy larga. Lo suyo es hacerle una pequeña muesca, una pequeña franja, pero no tan larga. Entonces vamos a recortarla y darle un pelín más de color, pero a ver si lo conseguimos. Se me está resistiendo esta. Se me está resistiendo. No sé qué le pasa, pero esta no quiere ayudarme. Por eso también, una vez que ponemos las calcas y panelamos, es importante volver a barnizar, porque protegemos todo el trabajo que hemos hecho. Y ala, venga, hasta luego. Adiós, humo. Y así, si nos pasa cosas como esta, pues simplemente lo podemos retirar con White Spirit y aquí no ha pasado nada. Venga, volvemos a empezar. Es como si no hubiera pasado nada. Vale, y ahora sí, vamos a ir cerrándolo porque está muy, muy abierto. Y podríamos dejar esa marquita así. Podría convencerme. Vale, la comparamos con la de abajo. La de abajo está más oscura. No sabría muy bien deciros ahora mismo.
por qué carajo esta de aquí arriba no se está quedando igual. Voy a hacer un último intento y si no, lo vamos a dar por válido, aunque este tengo más miedo porque está acuado y al estar acuado tienes más posibilidad de que se corra más, entonces hay que tener más cuidadillo. Ahí, ahora sí que podría valernos. Ahora sí, vale. Y ahora ya recogemos. Y le damos algún toquecillo para romper esa línea plana que vamos haciendo sin quererlo. Ya está, ¿ya? Ahí sí que ya tenemos una pequeña marca del humo de la ametralladora mejor planteada. Perfecto, pues en verdad como vamos media hora y no nos queda mucho más aparte de... bueno, claro, nos queda el aluminio de... Estaba pensando, es que justo me he quedado pensando, vale. Venga, pues vamos a hacer este. Y vamos a hacer la parte de aluminio de abajo del piloto, que esa... Ahí la tenéis. Las dos franjas del humillo de la ametralladora. La verdad que sobre el azul se ve muy bien. Y la teoría diría que sobre el blanco se debería de ver mejor. Pero por lo visto, pues no termina siendo así. Vale. Vamos a cogerlo. Vamos a quitar todo esto de en medio. Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar esto aquí. Vamos a darle aluminio a esta parte de aquí, ¿vale? Que siempre los aviones suelen tener mucho desgaste en esta parte. Vamos a dar aluminio aquí, porque es donde el piloto más se apoyaba para subir. Y vamos a hacer el efecto de un aluminio no tan desgastado. Por eso lo podemos hacer ahora, aunque luego lo vayamos a barnizar en mate, porque no va a cantar tanto. Y luego ya la semana que viene, y así que le haremos el aluminio final, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla de dos técnicas. Entonces, cogemos aluminio, una esponjita que tengo yo por ahí, un cachito de esponja, sin más, no tiene mucho misterio, que como veis ya lo he usado para el óxido. Y con una gotita de aluminio, no necesitáis mucho más, con una gota más que suficiente. Mojáis la esponja y dejáis el exceso, lo secáis en una servilleta, ¿vale? La cosa es hacer muy pequeñas marcas. Vale, ya está. Voy a dejar esto por aquí. Entonces lo cogemos y le vamos dando pequeños golpecitos. No sé si estáis viendo. Ahora os lo muevo sino un poco más. Vale, voy a dar un poco más de color, porque creo que sí que le falta un pelín. ¿Vale? No sé si lo podéis ver, porque creo que brilla demasiado como para que se pueda apreciar bien. Y no sabría muy bien si no cómo ponerlo para que lo podáis ver. Vamos a ver si así.
Si veis por aquí cómo le he dado el aluminio. Lo que pasa que es que no vais a poder ver realmente. Voy a intentar marcarlo más solo para que lo podáis ver, porque merece la pena que veáis el efecto que vamos a conseguir. Porque volvemos a lo mismo, vamos a conseguir un efecto en el cual, si queréis hacer un avión que haya tenido vida, pero que no sea muy marcada, este efecto os viene perfecto. Vale. Espero que lo podáis ver bien, ¿vale? Está marcado en la parte azul y en la parte blanca. Ahí tenemos bastantes marcas de aluminio. Entonces, lo único que necesitamos ahora es coger el aerógrafo y muy suave. Vamos a coger el 76, que es el color del azul. Y como os digo, muy suave, vamos a hacer una capa de pintura. Así lo que hacemos es integrar ese aluminio, darle un puntito de color, con lo cual nos da ese efecto de un aluminio que se empieza a ver esa parte del aluminio del avión, pero todavía tiene una película de pintura, con lo cual no es muy desgastado. Si no quieres un efecto muy desgastado, sino simplemente, porque sí, que algún piloto ha subido, pero que tampoco lleva una barbaridad de horas volando el avión, es un efecto bastante bueno. Nada, con una gotita nos vale. Y un segundo. Y como os digo, presión muy baja del aerógrafo. Muy baja. Controlando muy bien la pintura. No tan baja. Vale, perfecto. Ahora ya sí. Vamos a por ello. Probamos, claro, como esta parte, por ejemplo, tiene toda la parte de la que estoy cubriendo eso y luego lo voy a quitar, probamos ahí que salga bien la pintura y cuando está le aplicamos una pequeña capita por encima. A ver, ahí. Al trabajar con tan baja presión es normal que se tapone un poco la... Ahí está, vale, perfecto. No sé si lo conseguís ver, la parte azul. Como tiene parte de brillante del aluminio, pero en contraste con el aluminio blanco, que el aluminio blanco sí que llama muchísimo más la atención visualmente, el del azul queda mucho más integrado. Se sigue viendo, pero está mucho más integrado. ¿Vale? Es lo que os digo, así conseguimos un efecto de... Se está desgastando la pintura, pero no hemos conseguido saltar la pintura. Entonces, voy a limpiar el aerógrafo, le metemos el blanco, otra capita pequeña en el aluminio blanco y así ya también lo tenemos. Dame un segundo que limpio. Vale, ahora abrir potencia. Y ya nos quedaría muy poco, por no decir prácticamente nada. Vamos a hacer los óleos de las tapas y ya. Y lo tendríamos ya listo. Listo para... ¿dónde estás? Ah, vale, está aquí. Que no te veía. Eso, listo para barnizarlo en mate.
Y tenerlo ya para los últimos detallitos, que los haremos la semana que viene. En el directo de la semana que viene, que será el último, donde montaremos ya... Vale. A ver si cae la pintura blanca, que de momento seco con la azul. Ahora está entrando. Ahí. Bien. Entonces, volvemos a la presión muy baja. Ahí está. Perfecto. Vamos. Ahí está. Listo. No necesitamos más. Ahí veis como brilla un poquito, pero está muy integrado, ¿vale? Tanto el azul como el blanco tienen esa parte de aluminio, pero está muy integrado. Bien, listo. Entonces dejamos esto por aquí. Y vamos con las tapas. Para las tapas, no penséis en patrones. Nosotros inconscientemente siempre vamos a crear patrones. No sé muy bien por qué, pero el ser humano siempre intenta crear patrones y tener todo ordenado. Así que la realidad es puro desorden. Vamos a... Si tenemos aquí 4 tapas y aquí 4 tapas, no vamos a crear los mismos efectos en las mismas tapas. No tiene mucho sentido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, de aquí vamos a meter suciedad saliendo por aquí arriba. ¿Vale? Vamos a meterle aquí unos humillos negros. ¿Vale? Ahora, para las tapas, ¿qué necesitamos? Justo, hay una forma, darme un segundo. Vamos a ir a la forma Pro, por decirlo de alguna forma. Sí, me estaréis oyendo mal, pero porque tengo el pincel en la boca. Ahí está. Y lo que hacemos es pegamos una puntita de cinta de enmascarar y le damos el punto en la cinta de enmascarar, ¿vale? Ahí lo veis. Y entonces ahora cogemos el pincel plano y tiramos hacia abajo. Quitamos la cinta de enmascarar y ahí lo tenemos, ¿vale? Ya está marcado. Entonces este proceso lo podemos ir repitiendo. Vamos a coger el otro. Con todas las tapitas y todas las marcas que le queramos hacer. ¿Ves? Ahí queda el efecto de una tapita. Y lo voy a meter yo en esta. Ahora. Aquí un marrón para cambiar un poco los colores. No vaya a ser. Vale. ¿Dónde estás el tierra? Aquí estás. Porque un marrón también queda bastante bien. Le metemos aquí un puntito y arrastramos. Ahora con el pincel la parte de arriba la limpiamos porque no tiene mucho sentido. Y hacemos un poco como con la ametralladora. Arrastramos hacia abajo, dejando un poco limpio los alrededores. Y la quitamos, si no se me pega más. ¿Veis? Ahí tendríais las dos marcas de las tapas, por ejemplo. Vamos a hacerle una aquí con marrón también. Lo obligatorio es que lo peguéis justo en el borde, ¿vale? Para que quede la marca bien, porque si lo pegáis en otro sitio que no sea el borde,
se va a notar que no está bien. Entonces ahí le metéis un puntito y tiramos hacia abajo. La quitamos y ahí la tendríamos, ¿vale? Le voy a hacer otra marca aquí y listo. Y lo tendríamos ya ready. Ah, bueno, y me falta, claro, todo el humo que he marcado arriba hay que arrastrarlo. Vamos a hacerle una marquita aquí. Como que en esta parte se hace como un pequeño remolino y hace la marca hacia abajo, ¿vale? Y ahora ya sí, vamos con la de arriba. Que por eso os decía que le he metido estas piezas, porque aquí con todo el humo de la parte de arriba, pues obviamente se tienen que ensuciar y se tienen que llenar un poco de porquería. Si no, va a cantar. Aunque sí que es cierto que como vamos a hacer el avión con el tren de aterrizaje bajado, tendría algún pase que no, quiero decir, que no se apreciaría tanto. Pero ya que vamos a hacer las cosas, pues las intentamos hacer bien. Y eso que nos llevamos. ¿Vale? Sacamos el humo y de aquí lo mismo. Y si luego queréis... Lo que pasa es que, claro, yo me estoy empezando ya a quedar un poco sin pinceles. Porque, claro, cada vez que arrastramos hacia abajo tienen que ser pinceles nuevos sin usar. Pues ahí le podéis arrastrar, quitar un poquito si queréis. Quitarle ahí, hacer un efecto un poco más limpio. Si queréis ensuciar un poco más, aquí le podemos meter un poco y hacerle algo más de suciedad. ¿Vale? En toda esta zona de abajo, que es donde más humo congregaría. Ya la limpiamos esa parte. Y si queréis luego encima arrastrar un poco más por aquí, pues le metemos un poquito más. Y ahí estaría. La parte de arriba la limpiamos. Y nos quedaría esa parte del fondo del motor pues bastante más sucia. Ahí está. Le voy a igualar un poco más aquí, porque esta sí que es cierto que se ha quedado un poco más clara y en verdad se comería la misma porquería que la de enfrente. Pero esta está más oscura porque aquí tenemos otra salida de gas. Esta, como no tiene una salida de gas, se queda más clara. ¿Vale? Hay que ir viendo un poco esos patrones, esas cositas, para ver qué sentido tiene cada suciedad que le estamos aplicando. Así que listo, en principio lo tenemos ya hecho. Además vamos justo 50 minutos de directo, así que perfecto. Como veis, le hemos metido ya todos los óleos y guases al avión. Lo que voy a hacer ahora va a ser barnizarlo en mate completamente y así lo tenemos listo para el directo de la semana que viene, que va a ser ya el último al 99% de seguridad. ¿Qué nos queda? Las ametralladoras y cañones las voy a pintar de negro y le haremos el aluminio en seco a las ametralladoras para darle más vistosidad. Aquí le meteremos algo de aluminio puro y aquí arriba para darle ese toque. Y la salida de gases de esta parte de aquí. ¿Por qué no la he hecho ahora? Porque al salir todo el aire caliente, lo que normalmente le solía pasar a los aviones es que se quema el metal. Entonces vamos a utilizar el color Duralinium, que crea ese efecto de metal quemado. Bueno, el Duralinium o igual mejor el hierro quemado. El hierro quemado, eso es, te va a dar ese efecto negro quemado, pero va a salir un poco de aluminio. Y luego alrededor le daremos el efecto humo, que igual que aquí, pues un poquito por alrededor para que no brille mucho, pero necesitamos un poco ese efecto brillante y por eso no se lo aplico ahora,
porque si lo voy a barnizar en mate, entonces mataríamos el efecto brillante. Y listo, y ya solo nos quedaría pegarle el tren de aterrizaje, pegarle los 4 detalles, la carlinga echarla hacia atrás, pegarle la piecita que hemos hecho antes y poca cosa más. Bueno, y la antena, claro, el cable de la antena. Pero ya estaría. Así que lo dicho, la semana que viene, último directo prácticamente seguro, ya terminaremos nuestro Fogbull, que la verdad es que a mí me está encantando. Decidme qué os parece en comentarios y nos vemos en el próximo directo.